El día de hoy vamos a hablar de un tema del que se susurra, se habla en voz baja, pero no se piensa y no se reflexiona lo suficiente. Este tema es la menopausia. No vamos a hablar de la menopausia como una falla hormonal, sino como un cambio filosófico, un cambio en el estilo de vida. ¿Qué pasa cuando el cuerpo deja de producir vida, pero la mente pide empezar otra? Quédate con nosotros porque no vamos a hablar solo de bochornos, vamos a hablar de quién eres cuando ya no tienes que demostrar nada. Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Ignacio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adriana, qué gusto saludarte. Pues es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues sorprendido de ver que a la gente le interesó mucho este tema y pues yo encantado de estar aquí nuevamente y responder todas las dudas. Muchas gracias, Ignacio. Hola, Oscar. Hola, Adriana. Y bueno, el doctor Ignacio ya no tenemos que presentarlo. Tuvimos un primer episodio en el que hablamos de menopausia, que ha tenido muchas visualizaciones, han surgido preguntas, que las personas han dejado algunas en comentarios y hay otras que acá en cortito nos han llegado, porque además es un tema que muchas veces da pena abordar. Sí, o sea, las mujeres llegando a la menopausia, teniendo las dudas que se pueden tener, los síntomas obviamente, pues muchas veces puede resultar incómodo y aquí estamos para tratar de acabar con mitos, de dar información seria y de ayudar pues a que se pueda transitar de una mejor manera esta etapa de la vida. ¿Cómo ves, Oscar? Pues estamos muy contentos por la respuesta que se tuvo a este video, a este diálogo con el doctor Ignacio. Y bueno, pues para entrar ya en materia, me gustaría preguntarte, Ignacio, para enganchar un poquito lo que conversábamos en el video anterior, de qué manera consideras tú que la normalización del dolor y de las dificultades que tienen las mujeres en esta etapa, se va convirtiendo también como en una identidad en las mujeres. Es decir, que esta idea de que pues se tienen que aguantar y que así es esta etapa, pues se va convirtiendo en algo de la vida cotidiana para las mujeres, ¿no? Y es como un sufrimiento silencioso. ¿Cómo ves? Híjole, pues primero que nada, eso fue lo primero que me sorprendió cuando me empecé a meter de lleno en este tema. Ver cómo anteriormente, desde generaciones atrás, cómo la gente vivía esto en silencio. Siento yo que viene mucho de la educación, porque la gente no decía, ni siquiera se quejaba porque siempre les enseñaron pues que eran mujeres y que tenían que aguantarse, que era una etapa que iba a pasar. Entonces, realmente pues eso no debe de ser, porque realmente les afecta en la calidad y en la salud de su vida. Entonces, ahorita actualmente ya con tanta información que tenemos, no debemos normalizar estos síntomas. Yo siempre les decía, hay veces que la gente normaliza algunas otras enfermedades, eh, pero esta no la debe de normalizar, porque aunque es una etapa que sabemos que todas van a vivir, ¿sí? De todos modos sabemos que hay soluciones. Entonces,
Debemos de saber que el dolor es una consecuencia a falta del estrógeno, pero que para todo esto pues hay soluciones y definitivamente no es algo que se pueda normalizar. ¿Sabes? Ahorita que hablabas de esto de normalizar, em, lo que yo he observado no son solamente las mujeres o las personas pues, que no son médicos que pueden normalizar esta situación y decir, bueno, es así y no hay nada que hacer. He tenido yo la, la oportunidad de ver algunos médicos, ¿sí? De otras especialidades o médicos generales que cuando la mujer expresa algún síntoma, simplemente se encogen de hombros y dicen, pues es la menopausia. No hay nada que hacer, pues es la menopausia, vamos viendo, se le va a pasar. Y pues la mujer sale de allí así como, pues sí, entonces pues me voy a quedar con esto y luego es la comadre, la vecina, la amiga, que están sugiriendo algunas cosas para salir adelante o tómate tal medicamento para que puedas dormir, que es ahí luego en donde yo he visto que empieza como una automedicación con ciertos fármacos, por ejemplo, para el tema del sueño, que es muy frecuente en esta etapa, o me equivoco, Ignacio. Sí, todo empieza ahí, como comentábamos desde la vez pasada, este, con la información. Si se fijan ahí, me dio mucho gusto ver en uno de los comentarios que decía ahí una señora, yo les digo a mis amigas que se traten, que no es normal que les puede pasar algo. Y eso es el chiste ahorita de hacer esos programas, despertar esa inquietud o que se lleve de voz a voz eso, de que sí pueden pasar cosas, que a lo mejor se pueden aguantar y que a lo mejor pueden sacrificar su calidad de vida durante 7, 10 años, pero después de sacrificar esa calidad va a llegar las consecuencias que ya dejó la falta de estrógeno. Entonces, pues ese es el chiste, saber que existen soluciones y que debemos tener mucha información de lo que puede pasar si no tenemos algún tratamiento correcto en la menopausia. No solamente es de aguantarse, que lo pueden hacer, pero no es correcto porque van a sacrificar toda una calidad de vida durante mucho tiempo. Y como comentabas la vez pasada, no solamente es ella, sino es toda la gente que tienen alrededor. Sí, Ignacio, y en cuanto ya nos mencionabas también en el video anterior algunas de estas complicaciones y pienso que tenemos la oportunidad de profundizar acerca de ellas, ¿no? En las distintas dimensiones del cuerpo. ¿Cuáles serían estas afectaciones como más notables o más esperadas si las mujeres no se atienden en el climaterio, ¿no? Al principio, durante los primeros meses, ya desde el climaterio y la menopausia temprana, las principales son las que hablábamos anteriormente, iniciando pues con los famosos bochornos, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, van a tener pérdida de la memoria, alteraciones en la cognición, la famosa niebla mental, que se les olvidan las cosas, alteraciones en el comportamiento, no van a saber quiénes son, van a tener también problemas para resolver, van a tener dificultad para resolver algunos problemas. Entonces son alteraciones que son al inicio. A lo mejor podemos agregar ahí también dolores articulares, ¿verdad? Les va a doler los hombros, las rodillas, dolores musculares, y esos son los que principalmente tienden a ser al inicio de la menopausia. Y todas las alteraciones que comentaba Adriana ahorita, las alteraciones del sueño, ansiedad, depresión. Después, a mediano plazo, más o menos 3, 5 años,
inicia lo que es el síndrome genitourinario, que son las alteraciones a nivel de la mucosa vaginal que llegan a consulta y dicen, doctor, es que aparte de que ya no tengo ganas de tener relaciones, pues tengo ardor, tengo picazón, tengo dolor, tengo sangrado, ¿sí? Porque se intercambia el epitelio vaginal, entonces, pues obviamente al ya no haber estrógenos, yo les digo, es como una lija. Entonces, pues obviamente, aparte que se pierde el líbido, pues la paciente también pues se va a proteger y no va a querer porque sabe que va a tener dolor. Y esa sería más o menos a mediano plazo. Y a largo plazo, y las que más nos preocupan, pues serían las enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares y osteomusculares. Y esas son las que más nos preocupan porque tienen un alto índice de mortalidad. ¿Sí? La gente pensaría que a lo mejor si ya no tiene músculo, pues ya no le sirve el músculo y a lo mejor ya no pasa nada. En cambio, yo ya tengo 75 años, ya no me voy a meter a una competencia de ejercicio, pues ya el músculo nada más con que tenga poquito músculo y ya con eso. Pues no, el músculo es un órgano endocrino donde tiene más de 300 sustancias llamadas citoquinas que nos van a servir para toda la función del organismo. ¿Sí? La osteoporosis también me comentan, bueno, pues si me fractura que me pongan un yeso, no. Las complicaciones después de una fractura, por ejemplo, de cadera durante el primer año son muchísimas. Llegan a tener hasta un 30% de mortalidad durante el primer año después de una fractura de cadera. Y así podemos hablar de infartos cerebrales. Obviamente la que les gana a todos es la enfermedad cardiovascular. Esta es la que más nos está preocupando por el alto índice de las mujeres que se nos están muriendo. Ojo, no es hablar de enfermedad cardiovascular, no quiere decir que si trato la menopausia ya no voy a tener riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular que te deja la deficiencia de estrógeno es independiente a los demás factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, pues los más clásicos son obesidad, el tabaquismo, hipertensión, diabetes, etcétera. Aparte de esos, existe uno muy importante que es del que estamos hablando. Entonces, se hace todo un conjunto para que la paciente, después de los 65 años o de los 60 años, ya ahorita ya está cambiando, pueda tener una enfermedad cardiovascular, un infarto. Entonces, sí, Adriana, dime. No, adelante, por favor. Entonces es muy importante que cuidemos todos estos factores. El que nosotros tengamos a una paciente aquí con una deficiencia de estrógenos, con una menopausia, ¿sí? No quiere decir que se nos debe de olvidar el manejo principal, que es el cambio del estilo de vida, que es alimentación y ejercicio, que de ahí partiríamos para poder cambiar todos los demás factores de riesgo, incluyendo en el que yo les puedo ayudar, que es reponiendo el estrógeno, cuando se pueda, ¿sí? Porque no siempre es posible poner este estrógeno. La paciente tiene que tener ciertas características para que nosotros podamos quitarles este riesgo. Comentas, bueno, las complicaciones o los problemas que se presentan con el tiempo cuando ya la mujer ya está en esta etapa del climaterio, ¿no? Cuando ya ha llegado la menopausia. Yo recuerdo cuando estaba estudiando medicina, cuando estaba en el internado, que en la sala de traumatología y ortopedia, había toda una fila de mujeres
con fractura de cadera, ¿no? O sea, hospitalizadas con su piernita que, o sea, que había que jalarles para enderezarles, que estaban esperando la cirugía. Y era tal como mencionábamos, como pues es normal, pues es menopáusica, tiene osteoporosis, como si fuera la regla, ¿no? Y bueno, estamos viendo que afortunadamente podemos hacer muchas cosas para prevenir. Hablando del tema del riesgo cardiovascular, que como bien dices, es un tema que está como viéndose la importancia de atenderlo. Tengo entendido que entre, obviamente, las mujeres que pueden recibir terapia de reemplazo hormonal, entre más tempranamente se haga, el riesgo cardiovascular disminuye. O sea que no es lo mismo comenzar en una mujer que apenas está en esta etapa de la perimenopausia, ya en la menopausia, y se empieza a atender de manera individual, pues, o sea, viendo los requerimientos de cada persona, a que ya tenga 10 años, 15 años, que tuvo su menopausia y que apenas se le va a dar el tratamiento. ¿Es esto así? O sea, entre más tardemos en dar esa terapia de reemplazo hormonal cuando está indicada, ¿el riesgo es mayor? Sí, claro. Nosotros manejamos una ventana de seguridad. Esta ventana de seguridad nos dice que la paciente, si tiene más de 60 años o más de 10 años que presentó su menopausia, ya está contraindicada la terapia hormonal de reemplazo para iniciarla. Ojo, es iniciarla, es decir, si yo la inicio en una paciente a los 58 años de edad y a los 60 años, yo puedo continuarla más adelante, siempre y cuando las condiciones me lo permitan, los hábitos de la paciente, su índice de masa corporal, su hábito alimenticio, etcétera. Pero para iniciarla debe de ser antes de los 60 años y que no tengan más de 10 años que presentaron su menopausia. Ahorita ya hay muchos estudios muy interesantes que han salido, que ya están haciendo en iniciarla después de los 60 años. Pero bueno, por el momento, al día de hoy, todavía necesitamos manejar esa ventana de seguridad en nuestras pacientes. Y es cierto, muchas pacientes me dicen, doctor, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay alguna contraindicación? Pues sí, los vasos de una paciente que está joven, bueno, pues es un vaso, digamos, es un tubo que todavía está elástico, es un tubo que la sangre todavía fluye adecuadamente, ¿sí? Cuando vamos creciendo, ese tubo se vuelve más rígido, ¿sí? Y puede haber lesiones conforme la sangre va pasando por ahí. Entonces, uno de los factores que yo les decía, pues es el estrógeno. ¿Y qué tiene que ver el estrógeno con que se afecte todo este problema cardiovascular? Bueno, pues el estrógeno es muy importante porque actúa como antiinflamatorio, como antioxidante, aumenta el flujo vascular, protege el endotelio vascular y protege la célula cardíaca, protege el corazón. Entonces, conforme va pasando el tiempo en cualquier mujer, va disminuyendo los estrógenos. Y si también aquí agregamos los otros factores de los que hemos hablado, pues entonces como obesidad, que la paciente fume, que tome, que tiene un índice de masa corporal anormal, ese vaso conforme va cambiando, digamos, de los 35 a los 40, a los 45, pues obviamente se va a ir poniendo más rígido. Entonces se van desprendiendo sustancias y se puede formar lo que se le llama placa de ateroma. Entonces, si este vaso sanguíneo está lesionado y nosotros, si ya tiene, digamos ahí, una placa o lo voy a poner así, un pedazo de plastilina ahí en el vaso,
y nosotros ponemos estrógenos, ahí sí podemos perjudicar, porque lo que vamos a hacer al poner el estrógeno es desprender este pedazo de plastilina y se puede atorar en cualquiera de los otros conductos. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer una muy buena valoración para poder decidir poner estrógenos o no en una paciente que sospechemos que tiene arteriosclerosis, o sea, que su vaso ya está rígido. Por eso solamente se le puede poner a las pacientes que son candidatas. Digamos, una paciente que tiene 55 años de edad, hace 3 o 4 veces ejercicio a la semana o 150 minutos a la semana de ejercicio. Tiene una adecuada alimentación. Hace 5 años que empezó con la menopausia, pero por sus buenos hábitos aguantó y le tenía miedo a las hormonas y no se puso. Entonces hace 5 años que ella empezó. Dices tú, pues es una paciente que le voy a sacar los estudios, tiene el colesterol lo tiene normal, ¿verdad? Saco su riesgo cardiovascular, me da un adecuado riesgo cardiovascular. Sin problemas yo puedo llevar la terapia hormonal de reemplazo con ella. Pero si me llega otra paciente que tiene 55 años de edad, que tiene un índice de masa corporal de 35, que los triglicéridos y el colesterol están muy aumentados, yo en ella no puedo poner la hormona porque el riesgo cardiovascular va a estar aumentado. Entonces necesito con ella primero empezar a reconstruir otra vez su salud para poder ayudarla. Hay aquí en mi ciudad, ahí cuando le mando luego a una instructora, le mando las pacientes, les dice algo que a lo mejor se escucha feo, pero que es muy cierto. Les dice, ¿cuánto pesan? 90 kilos. Bueno, tú debes de pesar 65 kilos. ¿Te acuerdas hace cuánto tiempo pesabas 65 kilos? Bueno, con esa paciencia con la que estás destruyendo, con esa paciencia con la que destruiste tu cuerpo, con esa paciencia lo vamos a volver a construir. Y se escucha fuerte, pero es muy cierto. Entonces, se necesita otra vez empezar como cuando haces una casa, de los cimientos, y eso es dieta y ejercicio, para poder otra vez tener las condiciones y poder ayudar a esa paciente. Sí, Ignacio, y bueno, ahorita que retomábamos y que profundizamos en todas estas afectaciones con el tiempo, pues estamos viendo a las mujeres en su proceso corporal, en la propiedad de su cuerpo. Y en el video anterior también pensábamos en las condiciones relacionales, que no es un asunto individual, esto que ocurre en el cuerpo de las mujeres, sino que pues, las mujeres están en parejas, las mujeres están en familias y que entonces pasan muchas cosas alrededor de las relaciones. Y una de las cosas que hace ratito comentaste y que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con la sexualidad de las mujeres en esta etapa de vida, ¿no? Nosotros en el consultorio pues es lo que recibimos como estos conflictos de pareja, estos cambios en la sexualidad y también muchas dudas acerca de qué tanto amor se va conservando dentro de las parejas porque ya no hay sexo, porque ya las relaciones son cada vez más lejanas y no se habla de ello, ¿no? Porque además pues es algo que se va haciendo como complicado en las parejas, como que se va haciendo difícil y se va enterrando debajo del tapete, ¿no? de la comunicación. Entonces me gustaría preguntarte, así como nos has ayudado a hacer como este recorrido de las afectaciones que pueden vivir las mujeres en estas etapas, ¿cómo es la sexualidad? ¿Cuáles son los cambios en la sexualidad de las mujeres también a través de estas etapas? Bueno, ahí está, este tema es un poco, bueno, más bien es muy complicado eh, en cuanto a pareja de sexualidad, porque somos un mundo muy diferente.
lo que somos el hombre y la mujer. Entonces se vuelve todo una bola de nieve, todo lo que va desencadenando este problema. ¿Por qué? Porque hablando en cuanto a medicina, bueno, pues el estrógeno, al no haber todas estas hormonas o las hormonas que son las que sirven para que nosotros tengamos líbido, para que tengamos ganas de estar con nuestra pareja, pues se ven disminuidas. Y en las pacientes que no podemos poner por algún motivo hormonas, pues nada más podemos dar terapias alternativas y muchas veces no logramos llegar al punto donde a la paciente logremos que pueda tener este líbido como lo tenía antes. Entonces eso se vuelve algún tipo de problema, porque ya ahí tenemos que apoyarnos de otra gente que nos ayude con la paciente para que existan alguna otra forma o algún otros factores externos para que puedan ayudar a la paciente. ¿Por qué? Porque se vuelve un problema en la familia. El hombre, hablando, pues es diferente. Nosotros siempre vamos a tener hormonas y líbido hasta los 76 años. Podemos ver a hombres todavía teniendo hijos a los, no sé, 60, 70 años sin ningún problema. Y en la mujer es bien diferente. Entonces, cuando chocan esas ideas, uno no puede entender al otro y viceversa. Entonces, yo siempre les he dicho que me gustaría en algún momento hacer alguna plática con los esposos para que nos den su punto de vista, porque es bien importante que ellos, tanto una parte como la otra, entiendan de lo que se trata esta etapa. Porque aquí he tenido pacientes donde casi se están reclamando uno al otro. Entonces les digo, a ver, es que se debe de entender tanto una parte como una como la otra parte. Entonces ya aquí, cuando no podemos hacer nada en cuanto a terapia hormonal de reemplazo por alguna contraindicación, entonces pedimos ayuda a psicoterapeutas. Por cierto, te las voy a empezar a mandar a ti, Oscar, mejor, porque hay veces que sí se vuelve algo muy, muy complicado. Son reclamos de que es que de seguro te gusta alguien más. Yo siempre estoy dispuesto, pero ella es la que no quiere. Es falta de actitud de ella. Entonces se vuelve todo un problema fuerte. No sé tú qué nos pudieras comentar sobre cómo, hablando en cuanto a psicología, cómo se pudiera ayudar a estas pacientes. Yo realmente, si me preguntas, ya hablando fuera de lo médico, pues no lo sé. Sí, y es es un tema muy importante que, si lo vemos desde la perspectiva de la sexualidad y de la sexualidad entendida pues en el entorno no solamente individual sino de la pareja, hay hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, recordamos un episodio que tuvimos hace tiempo con una especialista en sexualidad, y se le hacía una pregunta muy similar, quizá no en relación con la menopausia, pero sí en relación a los cambios que las parejas van a tener a lo largo del tiempo en su dinámica sexual, ¿no? Y pues esos cambios que sabemos que las parejas de largo plazo, en la medida en que avanza el tiempo, pues la sexualidad cambia en cuanto a
la frecuencia, en cuanto a la intensidad y en cuanto al deseo, ¿no? Y lo que ella comentaba, y quisiera yo ahorita recuperar, es que la sexualidad en los seres humanos tiene que ver con el significado, ¿no? Y que a lo largo del tiempo, por las etapas, cuando hay estos cambios, lo que sucede o el acompañamiento que los psicoterapeutas pudiéramos hacer de las parejas en cuanto a la sexualidad es la resignificación de la sexualidad. Es decir, de cómo se entiende la frecuencia, la intensidad y el deseo en cuanto a cómo se entienden como amor. Y cuando ya no están presentes de esa manera, cómo se viven como desamor, ¿no? Y la necesidad que entonces van teniendo las parejas de profundizar ya quizá no en la frecuencia, en la frecuencia, pero sí en la intimidad y también en cómo esto se pueda convertir en un tema de comunicación cotidiana. Y que eso es lo que atendemos en psicoterapia, ¿no? Cómo estas frustraciones, cómo estos desencuentros, porque a final de cuentas hablamos de desencuentros, el ejemplo que tú ahorita ponías era eso precisamente, ¿no? Como mucha frustración de que ya nos están encontrando y entonces pues viene pues la acción de culpar, pues, ¿no? La acción de culpar ya sea al uno o al otro y que de hecho esa es la parte que me parece como más difícil y más dramática, ¿no? Porque se comienzan a culpar de cosas que para nada están en la raíz de lo que está ocurriendo, como tú nos has explicado, ¿no? O sea, aquí la raíz de lo que está ocurriendo pues está en estos cambios biológicos, en estos cambios hormonales y que el deseo, ¿no? Y la voluntad sexual pues a final de cuentas pues pasan por las hormonas, ¿no? Y que cuando esto no se entiende, digamos, como en pues en esta dimensión tan importante y tan básica que es pues nuestra biología, ¿no? Pues hay interpretaciones pues muy inadecuadas, ¿no? De lo que puede ocurrir y bueno, pues yo pienso, te hacía la pregunta, que pues se pueden más o menos predecir, ¿no? En el ámbito de la sexualidad como ciertas conductas a lo largo del tiempo, pues, ¿no? Ya sea en el hombre o en la mujer y bueno, pues ya ahorita nos explicabas algunas cosas que tienen que ver con qué esperamos acerca de las conductas sexuales en las mujeres en esta etapa, ¿no? Entonces, bueno, pues para cerrar, pues esto de cómo llevar el tema a la comunicación y cómo esto nos habla también del cambio en el vínculo, ¿no? A veces las parejas tienen muchos conflictos en que los vínculos o la manera de vincularse va cambiando y luego eso no se entiende, no se comprende o no se significa, ¿no? Sí, mira, es algo bien complejo porque como puedes ver, en este tema nada más de lo que es la sexualidad, se ocuparía aquí pues varios médicos. Es lo que les comentaba, la menopausia es muy compleja porque te deja es como un tsunami ya que llega, que la hormona hace lo suyo, pero después te deja pues una gran devastación en diferentes aparatos y sistemas. En este caso, aquí nosotros lo que haríamos, por ejemplo, es ayudar a que la paciente pues no le duela, por ejemplo, que no tenga comezón, que no tenga ardor, que no tenga picazón. Si se puede colocar hormonas, se coloca la hormona, pero a lo mejor, como comentabas ahorita, también va a haber necesidad de arreglar otro tipo de situación para que esta pareja pueda llegar otra vez a construir nuevamente eh, toda su sexualidad. Y así como estamos en este ejemplo, podemos poner ejemplos en muchísimos tipos de patologías. Entonces, yo aquí les diría a las pacientes lo que les digo a todas mis pacientes. Necesitamos primero ver qué es lo que la causa, qué fue lo que nos dejó el perder el estrógeno. Recuperar el estrógeno si se puede y si no buscar otras alternativas. Y después que ya nosotros tengamos un periodo de 4 a 6 semanas, bueno, entonces podemos valorar qué fue lo que nos dejó y entonces empezar nuevamente a construir.
pero todo de lo que podamos hablar de la menopausia necesitamos empezar, si es que no los tiene la paciente, que la mayoría no lo tiene, que es desde la alimentación y su ejercicio de contracción en este caso. Yo creo que también una cosa que hay que tener en cuenta es cómo se vive, cómo la mujer vive esta etapa. Es un duelo, o sea, realmente se vive como una pérdida y como decíamos al principio, muchas veces se vive en silencio. Porque pues decir es que ya tuve la menopausia o tengo síntomas de menopausia, como que se busca esconder, etcétera. Entonces yo creo que es importante también esta parte, ¿no? Y hago énfasis en esto porque sucede que si es un duelo, si no se está avanzando en el duelo, si no está siendo acompañada también en esa parte, la emocional, como tú bien dices, Ignacio, que esto es multidisciplinario, la mujer puede desarrollar o puede tener un episodio depresivo. Y uno de los síntomas de la depresión puede ser la disminución de la libido también, ¿sí? Tal cual. Entonces, si al tema hormonal de la caída de los estrógenos le agregamos también una depresión en donde hay todo esto, además la autopercepción, porque yo creo que también esta parte, ¿no? No es solamente lo que pasa adentro, las hormonas, lo que pasa en los vasos sanguíneos, etcétera. Los cambios físicos que son muy importantes. Se empieza a perder la masa muscular, que ahorita vamos a hablar, pues, como ya has comenzado a mencionar, la importancia de buscar mantener esa masa muscular. Se empieza a perder masa muscular, la distribución de grasa es diferente, se empieza a acumular grasa a nivel abdominal, es más difícil como trabajar para eliminarla. Obviamente el metabolismo cambia completamente. Obviamente la piel cambia, ¿sí? Entonces la forma en que se percibe la mujer es también, es que ya estoy envejeciendo, ya no soy deseable. Ya no voy a despertar el deseo de mi esposo, de mi pareja, de quien sea. Entonces, pues también eso hace que disminuya también ese interés, como que también es como cerrar ese capítulo, ¿no? Decir, pues ya se acabó mi vida sexual, pues mira cómo estoy, mejor me escondo, etcétera, etcétera. Y de lo que estamos hablando es de, como decían, de resignificar esta etapa, pues para que se pueda vivir de una forma libre. Me ha tocado ver a personas que desafortunadamente no son la mayoría, pero sí hay algunas mujeres que genuinamente viven la menopausia como como una liberación desde el punto de vista de su sexualidad. Es que ya no me tengo que preocupar por las menstruaciones, ya no me tengo que preocupar que si me embarazo, es que ahora sí voy a poder disfrutar más libremente la sexualidad, ¿no? Me ha tocado ver algunas mujeres que hablan de esta forma respecto a esta etapa de la vida. Sí, hay muchas pacientes, bueno, es muy variado. Las pacientes, hay pacientes, ojalá todas estuvieran o lo vieran que lo vieran así. Pero hay veces que aunque empiecen con esa actitud, al ratito también en lo que acababas de comentar, el ver que la paciente se empieza a ver que está envejeciendo, que ya le empezó a salir la grasita, pues se viene otra vez de lo que hablábamos, otra vez se puede venir la ansiedad, la depresión y todo eso, pues va deteriorando cada vez más a la paciente. Por eso desde el principio es bien importante que empecemos a tiempo. Hay pacientes, yo he tenido aquí a pacientes que luego, un gran número, digamos, no sé, un 30% de las pacientes ahorita con todo esto que hemos hecho de las pláticas y de la información, me llegan a los 42 años. Doctor, ya voy a entrar a la menopausia, vengo con la perimenopausia. La reviso y todo y pues no hay datos. Entonces, ¿pero por qué piensas? Porque estoy muy cansada. Y muchas veces, pues a lo mejor la paciente lo que trae es que va a iniciar o tiene síntomas iniciales de una depresión.
Entonces no es la perimenopausia, pero es preferible que lleguen aquí a tiempo y que nosotros empecemos a ver si tienen algún descenso hormonal o si tienen algún problema y bueno, les vamos dando acompañamiento. Pero eso está muy padre porque nosotros ya captamos a la paciente y si la paciente se quedó con buena impresión, bueno, pues va a regresar y nosotros vamos a empezar a tratar desde que empieza la perimenopausia. Y no vamos a dejar precisamente desde la autoestima, no vamos a dejar que la paciente empiece a decaer, sino que nosotros vamos a iniciar con tratamientos para que no empiecen con envejecimiento prematuro. De hecho, ahorita hay muchos estudios eh, donde se está viendo que las pacientes que tienen muchos bochornos tiene que ver con el envejecimiento prematuro. Es decir, empezaron a hacer un estudio que es con la metilación del DNA y empezaron a ver que esta metilación del DNA tiene que ver con el envejecimiento normal. Entonces, en las pacientes que tienen muchos bochornos, aumenta esta velocidad de envejecimiento. Entonces, una paciente que tiene 45 años con bochornos y una paciente que tiene 45 años sin bochornos va a envejecer mucho más rápido la que tiene los bochornos. Y aún así se va a perder también el metabolismo, se les va a empezar a poner grasita. Entonces, si tú llevas una paciente desde el inicio, empiezas a dar lo que le hace falta realmente en el climaterio, pues vamos a poder prevenir todo esto. La paciente ni va a envejecer tan rápido, no va a mantener su masa muscular, su distribución de grasa la va a mantener. Entonces es una paciente que va a vivir como similar a como los hombres vivimos la etapa. Sí, yo siempre les he dicho que una mujer no tiene por qué perder la hormona. Tiene que tener hormona siempre. ¿Ya cuántos años trajo el estrógeno? Y nunca le hizo daño. ¿Por qué le haría daño después de la etapa de la menopausia? Y son dosis más pequeñas, pero de todos modos nos alcanzan a dar, con dosis pequeñas nos alcanza a dar un beneficio máximo. Entonces, bueno, es lo importante de ahorita, invitar a la gente a que desde el principio tengamos que estemos acostumbrados a cuando ya se sospeche del climaterio, luego acudir con un profesional para que nos pueda llevar esta etapa. Porque ahorita tengo pacientes que tienen 62 años, 63 años, riesgo cardiovascular elevado, obesidad, fuman. Es imposible que yo les pueda dar terapia hormonal de reemplazo. Les puedo dar alternativas para poder evitar complicaciones, pero realmente lo que ya, todos los estragos ya se hicieron y ya tienen cierto grado de arteriosclerosis. Yo ya no puedo arriesgar a esas pacientes y me da tristeza que lleguen aquí y me digan, doctor, fíjese que se me quitaron los síntomas y ahora me regresaron. Tengo 63 años. Ya no les puedes dar lo que realmente les deberías de dar. Tienes que usar nada más terapias alternativas. Entonces es difícil porque no les vas a poder ayudar ya al 100%. Si hubiera esta información o si la hubiera existido hace 10 años, 15 años, estas pacientes no estarían así. Y lo más triste es que te dicen, doctor, es que yo no es que no haya querido ir al médico, yo ni sabía esta información, yo no me imaginaba todo esto. Entonces, no es irresponsabilidad mía, simplemente nadie nos lo decía. Yo todos los meses fui a cita con mi ginecólogo, yo era de las que siempre iba y jamás se me comentó nada de esto. Entonces es triste ver
que hay pacientes que no fue porque no quisieran, es lo que estábamos hablando, era cultura y era normalizar todo eso. Sí, ahorita que hablas de estos cuadros particulares, Ignacio, ¿qué considerar cuando las mujeres han tenido cáncer? Ok, bueno, aquí es un tema, también ahorita ya está habiendo muchos estudios sobre este tema. Hoy por hoy, en la mayoría de los cánceres que fueron etapas avanzadas, está contraindicada la terapia hormonal de reemplazo, porque es una de las indicaciones, bueno, es la más frecuente, de hecho, una contraindicación. Hay muchos cánceres donde son hormonodependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que se alimentan de hormonas. Entonces, cuando ya tienen el estudio que les hicieron después de la cirugía y son hormonodependientes, pues sí está contraindicado totalmente. Cuando son cánceres en etapa temprana, por ejemplo, un cáncer de endometrio o un cáncer de cervix in situ, donde ya existió la cirugía, tienes un estudio donde son etapas iniciales muy tempranas, no hay problemas. Se puede dar la terapia hormonal de reemplazo, pero son casos muy específicos. Y obviamente nosotros también tenemos que estar siempre en contacto con el oncólogo, ¿verdad? Hay muchos estudios ahorita observacionales donde, bueno, en congresos muchas veces los oncólogos no están de acuerdo con nosotros, pero es bien importante siempre tener una comunicación con el oncólogo, es decir, preguntarle, yo considero que a esta paciente se le puede poner a la mejor para el síndrome genituurinario, aunque hayan tenido un cáncer, pero si ya se trataron, ya pasaron 5 años y nada más es para el síndrome genituurinario, podemos usar un tipo de estrógeno muy bajito, ¿sí? Que es el estriol, y nada más su acción es local. En este caso, si el oncólogo no lo permite, que en la mayoría de las veces si no lo permite, yo aquí lo he indicado muchísimas veces, ahí sí se puede. Pero normalmente cuando ya fueron sometidas a algún tratamiento, que tuvieron que usar radio, quimio, que estuvieron 5 años en tratamiento, hoy por hoy la terapia hormonal de reemplazo sigue siendo una contraindicación. Normalmente donde más nos pasa eso pues es en el cáncer de mama. Mm. Pero depende mucho, depende mucho del caso. Sería cuestión de analizar algún caso específico para poder decir el tipo de cáncer, si es hormonodependiente o no es hormonodependiente. La etapa es fundamental. En qué etapa se diagnosticó el cáncer? Entonces, es un poquito complejo hablar de esto y a mí me gusta siempre que voy a dar algún tipo de hormona, aunque sea local, siempre estar en comunicación con el especialista en esto, que sería el oncólogo. Pero hay ahorita, ya hay mucha información. Entonces, yo les diría a la gente que todo va a depender de la etapa y del tipo de tumor por la que fue tratada. Sabes, hay una pregunta que hizo una persona en el video anterior, en los comentarios, que habla de que no tiene la manera, la posibilidad de hacer todo el procedimiento, de atenderse para los exámenes, ir a la consulta, etcétera, y tratarse, ¿no? Con terapia de reemplazo hormonal. Obviamente, pues bueno, tendría que ser un especialista que lo determine. Y pregunta si, ¿qué más se puede hacer? ¿No? Ella dice que hace ejercicio, que trata de comer de una manera conveniente, que a pesar de todo esto ha aumentado de peso. Entonces, ¿qué les podemos decir? Yo creo que esto nos llevaría también al tema como de la prevención, ¿no? De la prevención o de la menopausia, porque bueno, no es una enfermedad, entonces es una etapa que va a llegar, pero sí la prevención
de los síntomas, de la intensidad de los síntomas, que sean menores y que se disminuya, por ejemplo, de alguna manera los riesgos de los que habíamos hablado, de alguna forma. Fíjate que aquí en mi consulta esa es una de las, pues, es un problema eso porque el costo para tratar la menopausia, lo de menos es ni el médico ni el tratamiento. Todo lo que nosotros necesitamos para darle la mayor seguridad a la paciente es muy costoso porque yo en una consulta tengo que solicitar eh, su mastografía, su ultrasonido, sus laboratoriales, son hormonales y son perfil de lípidos, tiroides, son muchos. Entonces, eso se ha convertido en un problema. Sin embargo, para todo hay solución. Entonces yo les digo a las pacientes, lo primero que se requiere es tener el interés y la información. En este caso, esta paciente pues tiene el interés porque está buscando la información y se mete a estos espacios, como dicen ustedes, información que cura. Entonces, una vez, si la paciente está bien informada, bueno, puede haber varias opciones. Yo la invito, si quiere, en algún momento, con mucho gusto, nos escriba o se meta a mi página. Nosotros tenemos lo que es un centro de menopausia y osteoporosis que se llama Miofem. Así lo pueden encontrar en Facebook como Miofem, Centro de Menopausia y Osteoporosis. Y bueno, ya que se tenga la información, si no están cerca de donde estamos nosotros, bueno, se le puede orientar a la paciente qué es lo que ocupa. Y siempre hay centros de salud, hay varias instituciones públicas donde ella puede realizarse los estudios y después con mucho gusto, de hecho nosotros cuando ya tienen los estudios, yo he hecho videollamadas a Guadalajara, Toluca, Tijuana, que la paciente tiene el interés, oiga doctor, ¿cómo ve esto? ¿Me puede ayudar? Y con mucho gusto nosotros la podemos ayudar u orientar, porque la gente que tiene interés, si me hace caso y hace dieta y ejercicio, ganamos el 80%. Y para la terapia hormonal y eso también hay formas. Nosotros ahorita hacemos también varias actividades, luego tratamos de buscar programas, vamos a buscar también, luego hay gente que quiere ayudar, entonces nosotros somos como el medio para poder decir, bueno, nos van a regalar un medicamento así y así, vamos a dárselo a la paciente que lo ocupe. Desafortunadamente, si la paciente no está informada, pues ni siquiera va a saber que ocupa estudios o que ocupa un tratamiento. Como en esta paciente, yo la invito a que nos siga a nosotros o a cualquier otro centro o que la puedan ayudar para que le den la información que es lo que ocupa. Y yo le aseguro que hay soluciones para buscar estudios alrededor de donde ella se encuentre, sea el DF, Guadalajara, Monterrey. Siempre hay opciones para buscar de forma gratuita los estudios. Y si tampoco puede pagar una consulta por videollamada, con mucho gusto yo se la doy sin ningún costo. Yo no tengo problemas. Si el tiempo me alcanza, yo siempre les digo, como me vayan, a veces no me alcanza el tiempo, pero conforme vayan pidiendo, conforme me vayan informando, yo con mucho gusto les puedo dar la información. La gente que no pueda, yo con mucho gusto. Que me diga, no puedo, y yo con mucho gusto. Ándale, quedó grabado esto, Ignacio, ¿eh? Sí, no, de hecho sí lo hacemos. La gente es buena y Sí. es consciente. Hay gente que llega aquí y dice, doctor, la verdad es que yo tengo el medio para tratarme y para hacer, y me sobró este medicamento. Se lo da a alguien que no. Que no Entonces, puede.
hay gente, la mayoría de la gente es gente consciente y es gente muy buena. Entonces, también nosotros, yo no tengo ningún problema. No les digo que me puedo comprometer a determinada cantidad, porque en serio, a veces el tiempo no alcanza. Entonces, hay veces que dejo de hacer videos o algo, no porque quiera descuidar la información, sino porque no alcanza. Pero yo los invito yo les puedo aconsejar cómo hacer en mi página para hacer para hacerse sus estudios, y la gente que no tenga que no tenga el medio, que nos siga, que me escriba. Yo con mucho gusto les puedo hacer la videollamada sin costo alguno para orientarlos. Y hay ocasiones en las que sí van a ocupar ir con algún médico, porque Sí, luego claro. me hablan y me dice, doctor, me duele aquí, me duele acá, ¿qué me tomo? No, no puedes, necesito Exacto. revisarte, necesito palpar, ver que no haya algo, porque luego te doy algún analgésico o algo y enmascaramos el Y cuadro. es una apendicitis y estamos Exactamente, perdidos. y yo dándole ahí ketorolaco para el dolor y todo. Exacto. Entonces, hay ocasiones en las que no se puede, pero el chiste es ayudar a la gente, y sobre todo que vean este tipo de programas, porque sí es información que cura y que resuelve. Entonces, aquí yo les estoy dando esta opción a la gente, no hay ningún problema. A mí me pueden encontrar en Facebook como Miofem, Centro de Menopausia y Osteoporosis, y ahí con mucho gusto. De hecho, voy a empezar, no lo he hecho también por lo mismo, por tiempo, pero vamos a empezar a hacer cada 15 días en vivos, ahí en el Mm. Facebook, con quien se quiera unir, para precisamente todo esto es lo más importante, que no se me dejen de tratar, o que piensen o que normalicen o que digan no hay solución, yo no Ujú. puedo económicamente, voy a esperar el infarto en 15 años. Eso no debe de ser. Con mucho gusto damos orientación y con mucho gusto ayudamos. Y como dices, quedó grabado. Quedó grabado. Vamos a dejar la información en la descripción del podcast. Sí, claro que sí, con Gracias. muchísimo gusto. Gracias. Sí, Ignacio, y así como comentas de tu centro, lo que yo pensaría es que pensar en un centro, pues es precisamente generar esto que decíamos al inicio, que no está dentro de la cultura, ¿no? O sea, esta información que nos has compartido no solamente tiene que ver con la identificación de lo que va a pasar o han pasado las mujeres en este tiempo, sino precisamente poner a disposición una perspectiva nueva acerca de la vida de las mujeres, ¿no? Y creo que esa es una labor muy importante y bueno, pues que así se comienza intentando cambiar como estos patrones culturales, pues, ¿no? De ignorancia, de normalización del dolor y bueno, pues precisamente con todas estas intenciones, ¿no? Y que tan generosamente aquí propones. Y yo pensaría, pues creo que estamos como en el tiempo para cerrar. Yo he escuchado muchos comentarios de mis pacientes cuando de alguna manera pues se tocan estas dificultades de la etapa de vida, de la menopausia y también lo que decíamos de la sexualidad. Y he escuchado esta queja acerca de por qué a las mujeres nos pasa todo esto, ¿no? Por qué nosotros las mujeres tenemos que pasar por todas estas cosas, ¿no? Además ya las propias dificultades en la cultura, ¿no? Contra las mujeres, el machismo, y bueno, yo recuerdo un comentario de alguien que decía, no, pues como que Dios sí se ensañó con nosotros, ¿no? Porque tenemos que pasar pues por todas estas situaciones de pues que nos vamos quedando, parece ser que dar vida es como ir también disminuyendo la propia, ¿no? Y hace rato que decías del tsunami, esta imagen del tsunami se me hizo muy interesante y lo relacioné con esto que escuché en aquella ocasión, ¿no? Como que viene el tsunami, ¿no? Y deja muchas cosas tras su paso, pero el tsunami tenía que venir, ¿no? Pero el tsunami tenía que venir porque a final de cuentas estamos hablando de la dimensión reproductiva.
¿no? De la dimensión reproductiva humana. Y bueno, pues quería ver pues qué piensan, ¿no? Qué piensas, Ignacio, qué piensan, Adriana, ¿no? De cuando se expresa esto, ¿no? Cuando se expresa como esta injusticia, ¿no? De la naturaleza, pero que también nos habla precisamente de la reproducción humana, ¿no? De la reproductividad humana. Mira, esta pregunta ya no la puedo contestar porque ya la dijiste tú. Dios ensañó con ellas. No, no te creas. Mira, realmente yo siempre he pensado eso también y solamente hay analizando cómo las mujeres funcionan, que es diferente al sexo masculino, pues obviamente sí les dio desde la reproducción, la menopausia, el ser mamás, pero también les dio las herramientas y la respuesta es porque la mujer pues es única y es muy fuerte. O sea, nosotros como sexo masculino, eh, pues realmente no podemos compararnos en cuanto a todo esto. Realmente ellas tienen la fuerza tanto mental como orgánicamente. No puedo decir físicamente porque se puede confundir a que son más fuertes físicamente y eso no, por la testosterona y por cómo estamos conformados, pues nosotros podemos a lo mejor levantar más peso, pero hasta ahí. Pero en cuanto a lo demás, hablando de fuerza interna, eh, pues la mujer es mucho más fuerte que nosotros. Un hombre jamás podría soportar estas etapas si tenemos nuestra misma fisiología y anatomía, solamente la mujer. Ya meternos en temas por qué escogió Dios al sexo femenino, bueno, ahí no pudiera decirte, pero realmente es increíble cómo la mujer puede resistir todo eso. Nosotros no pudiéramos, Oscar. No sé qué piense Adriana. Pues ahora sí que como soy la única mujer de este episodio, entonces mi palabra. No, Tu palabra. yo creo que tiene mucho que ver, sí, con esas construcciones sociales, ¿no? Y con la forma en que vivimos las experiencias, la imagen que tenemos de cómo va a ser esa experiencia. Y ahora sí que pensando en el estoicismo, o sea, no es lo que pasa, no es la experiencia la que nos hace daño, la que nos hace sufrir, sino la forma en que la interpretamos, la opinión que tenemos de eso. Es si yo lo vivo como una desventaja, como es que pobre de mí, porque a mí me toca el dolor y sufrir estos temas de la menopausia, las menstruaciones cada mes, estar con eso. Si eso, en vez de aceptarlo, me peleo con ello, pues lo voy a sufrir y realmente lo voy a sufrir todo el tiempo. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de continuar, bueno, tratando de cambiar paradigmas, tratando de que con esta información pues tengamos la oportunidad de vivirnos mejor en cada etapa. Por ejemplo, hablamos de aceptación. Cuando hablamos de aceptaciones, pues así es, o sea, ni siquiera es por qué sí, por qué no, simplemente así es, y no es una resignación, ¿sí? Es algo activo, o sea, ok, así es, ¿qué puedo yo hacer para pasarla bien en esta etapa? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Que sí depende de mí. Y yo creo que ahí es en donde empezamos a generar cambios, ¿no? Y yo creo que pues este tema de la menopausia sí, súper importante, valiosísimo, ese acompañamiento por parte de el ginecólogo, del equipo multidisciplinario cuando se requiere, esa conciencia pues de que hay algo que se puede hacer. Y yo así nada más como para cerrar, que estemos muy pendientes de qué es lo que estamos haciendo las mujeres en la menopausia, porque cometemos muchos errores, ¿no? Cometemos errores que luego pues pagamos factura por eso.
Uno de los errores, por ejemplo, decimos, es que voy a hacer ejercicio y hago puro cardio, ¿sí? Y pues está súper bien cardio, es buenísimo, pero esos ejercicios de fuerza muscular, eso, como decías Ignacio, la importancia de, de trabajar nuestros músculos por toda esta cuestión metabólica, todo esto que ya habías hablado, esa liberación de sustancias que nos van a ayudar desde lo cognitivo, lo metabólico, no se diga, ¿no? Otro es que empezamos a comer menos, ¿sí? O sea, empezamos a comer menos en vez de comer mejor, ¿va? Entonces, como que eso también, o empiezan a brincarse comidas con esa idea errónea de que es que si dejo de cenar, entonces voy a bajar de peso porque ya mi grasa abdominal ya no puedo más, etcétera, o dejo de desayunar para... Entonces, se trata de comer mejor, no de comer menos. Y bueno, también hay personas que nos pueden ayudar, especialistas que nos ayudan con esto. Y la otra, el tema de las proteínas, el tema de la ingesta de proteínas, que idealmente hay que consumir proteína en las 3 comidas, desayuno, comida y cena. Debemos de consumir proteínas. ¿Por qué? Pues precisamente ese músculo no se va a formar o no se va a mantener solamente levantando pesas, ¿no? Necesitamos ayudarle. El tema del sueño y la gestión, el manejo del estrés, que también son muy importantes, que los atendamos, que veamos qué es lo que hay que hacer, que trabajemos en ello, que hablemos de todo eso, pues precisamente para tratar de caminar esta etapa de la vida de una mejor manera. No sé, Ignacio, ¿qué agregarías a eso? No, pues lo acabas de resumir todo. Necesitamos iniciar con buenos hábitos para poder ir construyendo los ladrillos que son los músculos y bueno, que cuando la mujer va aumentando su edad, no vaya teniendo todos estos cambios también por la pérdida del estrógeno. Entonces, se necesita un manejo multidisciplinario. Muchas veces aquí nosotros no podemos pues ayudar en todo porque es imposible. Como podemos ver, la menopausia o como le dije a Oscar, pasa el tsunami y deja muchas consecuencias, pues obviamente, pero aquí es la base porque de aquí yo les voy a decir, ¿sabes qué? Te tienes que ir para acá, te tienes que ir para acá. O sabes qué, yo te puedo ayudar en un 80%, pero el otro 20% te tienes que ir a otro lado, pero el manejo definitivamente es multidisciplinario. Entonces, necesitamos iniciar. Aquí nosotros tenemos desde equipo con nutriólogo, de acondicionamiento físico. La gente piensa que cuando viene aquí conmigo a lo mejor va a encontrar un lugar o un centro enorme, y no, no es así. Aquí es un centro porque de aquí partimos y de aquí, pero es un lugar, es un consultorio, un lugar normal, pero de aquí partimos a tener un manejo multidisciplinario. Entonces, de aquí ayudamos y orientamos para todo eso. Yo no puedo resolver a veces todo, ¿verdad? Bueno, en la mayoría de las veces, de hecho, no se puede. Pero de aquí es como el centro y de aquí vamos orientando hasta llegar a una reconstrucción de todos los daños que dejó la menopausia. Y les digo, se ocupan 2 cosas, siempre les digo, que me tengan confianza para que me hablen y me digan lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Eso es lo principal y paciencia. Si tienen paciencia para poder reconstruir, no podemos reconstruir como si fuera una infección de vías urinarias, una infección gastrointestinal, que la resolvemos en 8 o 15 días. Aquí no se puede. Siempre les digo, necesito que tengan paciencia, porque luego si a los 15 días no tuvieron el efecto que ya esperaban, es, bueno, el doctor no le halló. Pero aquí, si están con un médico
en la menopausia y les da un tratamiento, ténganle paciencia, confíen en él y denle la oportunidad a su médico a que pueda otra vez ayudarles y reconstruir. Los tratamientos son lentos. Entonces, mi consejo sería que le tengan paciencia y que le tengan confianza, pero lo que sí tienen que hacer es siempre estar en control de la menopausia, con quien ustedes decidan, pero tienen que tener para que no tengamos tantas consecuencias cuando llegue la menopausia. Y por ahí, Adriana, quisiera nada más comentar rápidamente también a una paciente que escribió ahí que me decía que le habían dado anticonceptivos Ujú, ujú. para el manejo del climaterio. Y le quisiera responder que pues es también, depende del caso, como les he insistido, un manejo de la menopausia nunca va a ser, nunca de los nunca va a ser igual para ella que para su prima, aunque tenga la misma edad y aunque tenga síntomas muy parecidos. Pero ahí en su caso, yo creo que al poner la edad, me decía que era de 59 años, yo creo que es 49 años. Y Ujú. muchas veces sí se puede usar los anticonceptivos cuando no hay una indicación de terapia hormonal de reemplazo, que no tiene muchos síntomas, que los síntomas son leves, que todavía está arreglando, que puede ser que arregle 2 veces en un mes y a lo mejor se le vaya otro mes y luego otra vez otras 2 o 3 veces en un mes. Se puede usar el anticonceptivo, nos va a ayudar para que la paciente no tenga riesgo de embarazo, porque una paciente en la perimenopausia puede quedar Ujú. embarazada. Nos va a ayudar para que la regla esté regulada, entonces también nos va a ayudar para esos sangrados y también nos ayuda para la sintomatología. Pero su miedo era de que cómo se va a dar cuenta cuando le llegue la menopausia si va a estar con anticonceptivos. Pues mira, no hay forma de que nos demos cuenta. Lo que yo hago en estos casos, cuando a la paciente decido yo darle un anticonceptivo, porque todavía no ocupa como tal la terapia hormonal de reemplazo y tiene esas características que acabo de comentar, se lo doy y de acuerdo a como yo vea a la paciente, calculo más o menos cuándo la va a presentar y en 2, 3 años, a los 52 años, suspendo para ver si realmente ya le llegó la menopausia o antes, si la paciente empeora en los síntomas, deja de arreglar y empieza con bochornos severos, pues entonces ahí quito anticonceptivos y bueno, pues entonces voy a tratar de cambiar de terapia. No que deje de sangrar, porque va a estar sangrando mientras estemos con anticonceptivos cuando descansemos, pero sí pueden disminuir ese patrón menstrual. Entonces, no hay forma de que nos demos cuenta exactamente cuándo le va a llegar la menopausia, pero más o menos sería así. Hay que suspenderla en 2, 3 años cuando sospechemos. Y muy importante, al igual que la terapia hormonal de reemplazo, tienen que tener mucho cuidado que no tengan contraindicaciones para algún tipo de anticonceptivo, porque es muy común que tengan obesidad, riesgo cardiovascular y las llenemos de anticonceptivos y los riesgos son similares a los que les platiqué hace rato. Entonces también hay que tener Ok. mucho cuidado en poner anticonceptivos en una paciente que tiene varios factores de riesgo. Muchas gracias por responder, Oscar. Muchas gracias Ignacio. Te agradecemos la participación, el diálogo tan padre, tan didáctico también, tan productivo y tan valioso. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues seguimos invitando a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que pongan sus preguntas, y bueno, pues nos veremos ya en el siguiente episodio, ¿verdad, Adriana?
Sí, y seguramente no será la última vez que te invitemos, Ignacio. Entonces, pues ahí te estaremos buscando. Muchísimas gracias, de verdad, Ignacio. Gracias, Oscar, y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos hasta pronto. Nos vemos, muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.